Entonces, siguiendo con el tema de transformar Fourier, nos quedamos en la parte de vectores abstractos, ¿no? Entonces, si venimos a espacios vectoriales abstractos, tenemos, por ejemplo, el sistema decimal. Vamos a ver sistema decimal, vamos a ver funciones, vamos a ver restricciones en el espacio, vamos a ver la serie de Fourier. Por el momento vamos a llegar hasta aquí. Vamos a ver, por ejemplo, un sistema decimal. Un experimento mental es intentar describir un número mayor a 9 utilizando un solo dígito. Y la pregunta es, ¿esto es posible? ¿Es posible decir el número 11 usando nada más un dígito? Usando solo el dígito de 1 a 9. ¿Podemos realmente nosotros describir el número 11? Que para describir el número 11 necesitamos el 1 y el 1, ¿verdad? Necesitamos un número 1 en las unidades y un número 1 en las decenas. Son 2 dígitos. Entonces, no es posible, ¿verdad? A menos que tengamos números, por ejemplo, los hexadecimales. Pero en general no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio limitado. Tenemos solamente 9 dígitos y al momento de querer describir un número mayor a 9, se nos va. Pero podemos describirlo en términos de 2 dígitos. Por ejemplo, el número 21, como el 2 multiplicado por 10 más el 1 multiplicado por 1, y listo, tenemos 21, ¿no? Estas son las potencias de 10. Podemos hacer, por ejemplo, el número 42.690 como 4 por 10 a la 4, más 2 por 10 a la 3, más 0 por 10 a la 2, más 6 por 10 a la 1, más 9 por 10 a la 0, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esto es un vector, ¿no? El número 70 podría ser 0, 0, 0, 7, 0, como 0 por 10 a la 4, 0 por 10 a la 3, 0 por 10 a la 2, más 7 por 10 a la 1, más 0 por 10 a la 0, ¿verdad? Que 10 a la 0 sería 1, y luego 10 a la 1 sería 10, y 10 a la 2, 100, y así sucesivamente, ¿no? Un número, cuando lo representamos con un par de dígitos, es realmente un vector, ¿no? Podemos representar aquí, por ejemplo, el número 420, 42.069. Tenemos el 4 en 10 a la 4. Tenemos el 2 en 10 a la 3, 42.000. Tenemos un 0, ¿verdad? Y luego tenemos el número 6 y el número 9 en la posición de las unidades. Podemos verlo como una gráfica de barras y esto realmente es una representación, se podría decir, de un vector, ¿no? Si cambiamos el 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 por vectores, esto podría ser un vector abstracto en el sentido de que no tiene que significar nada. No tiene una representación geométrica como antes lo tenían las flechas. Pero podemos hacer algo equivalente, ¿verdad? Tenemos el vector, ¿no? 2i menos 3j, lo podemos representar también en esta gráfica, ¿no? Tenemos hacia arriba cuánto vale en i y hacia abajo cuánto vale en j, ¿no? Menos 3. O en 3 dimensiones. Un vector menos 3i menos 2j más k se puede representar así también, ¿no? Ahora agregamos 3 barras. Lo interesante es que ahora no estamos limitados a 2 dimensiones, a 3 dimensiones, a 4. Podemos hacer las que queramos, siempre y cuando nos quepan las barras. Podemos, por ejemplo, decir un vector de 10 dimensiones, ¿no? Un vector W que esté como 3 por un vector unitario 1, más 4 por un vector unitario 2, menos 1 por un vector unitario 3, y así sucesivamente. Ya no tenemos I, J, K, sino tenemos vectores unitarios enumerados, del 1 al 10 en este caso, porque tenemos 10 dimensiones. Con esta representación podemos ver vectores de dimensiones mayores a 2 o 3, o incluso mayores a 10, ¿no? Y con esto es que vamos a intentar ver que es una base ortonormal en el sentido de que dos vectores unitarios n y em van a ser 1 su producto si son iguales y van a ser 0 si no son iguales. ¿Por qué? Porque E1 y E1 y E2 y E2, por ejemplo, es 1 como I
por i es 1 y como j por j es 1 en el sistema de vectores de 2D, porque son iguales. Y dijimos que si dos vectores son iguales, su producto punto va a ser su magnitud al cuadrado. Y si la magnitud es 1 porque son vectores unitarios, pues la magnitud va a ser 1. Pero si tenemos dos vectores diferentes, por ejemplo, como i y j, decimos que son ortogonales. Y si son ortogonales, tenemos una base ortonormal y aparte, cada vector será ortogonal entre sí. Entonces, E2 por punto E3 va a ser 0. Y cualquier par de vectores que no sean iguales va a ser 0. Es decir, cuando n sea diferente a m. Y bueno, este caso se puede interpretar como una delta de Kronecker. Una delta de Kronecker es una función. Bueno, es una entidad que con dos índices y j. Si es igual a j da 1 y si es diferente a j da 2. Entonces podemos decir que un vector unitario EI, producto punto con un vector unitario de J, es igual a una delta de Kronecker, ¿no? Porque va a ser 1 si n es igual a m, o si es igual a j, y va a ser 0 si es diferente de j. Esta es una manera simple y elegante de definir la ortogonalidad de un sistema. Entonces, por ejemplo, ahora veamos una función como un vector. Digamos que tenemos la función x entre 2. Entonces, si tenemos la función, va definida para ciertos valores de x, podemos evaluarla en distintos valores de x, ¿no? Por ejemplo, la función de x cuando x vale menos 3, pues sería menos 3 medios, o menos 2 y vale menos 1, f de menos 1 vale menos 1 medio, f de 0 vale 0, y así sucesivamente, ¿no? Podemos poner los puntos que sean, siempre y cuando la función esté definida en esos puntos. Y podemos nuevamente tomar esto en una gráfica de barras, ¿no? Podemos ver cada valor de x abajo y la altura de la barra dada por el valor de la función en ese punto. Entonces, tenemos menos 3 medios, tenemos menos 1, tenemos menos 1 medio, tenemos 0, tenemos 1 medio, tenemos 1 y tenemos 3 medios. Y pues bueno, anteriormente estábamos hablando de que esta es una representación que se puede hacer para un vector, ¿no? Podemos decir que cada una de estas cosas, cada uno de este menos 3, menos 2, menos 1, lo podemos ver como un vector unitario. Entonces, una función pasa de ser un concepto a un vector. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes puntos en X. Lo que hace que una función sea un vector no es la función en sí, sino el dominio de la función, los puntos en los que está definida. Y podemos hablar de más puntos. Podemos hacer muchos más puntos, los que sean necesarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos evaluando cada punto 5 puntos, ¿no? En 0, en 0.5, en 1, en 1.5, etcétera. Y lo que podemos ver es que tenemos un vector, entonces se debe cumplir las reglas de los vectores, ¿no? Si tenemos un vector multiplicado por sí mismo, tenemos su magnitud al cuadrado. Entonces la función en x multiplicado por la función en x va a ser una suma de n chica a n grande de todos los puntos, ¿no? Como habíamos escrito antes el producto punto y como habíamos escrito una función en términos de sus vectores base, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos esta función, entonces podemos escribir el vector como una suma de todos los vectores unitarios multiplicados por su coeficiente. En este caso, cada coeficiente en cada punto sería la función evaluada en el punto xn. Entonces nos quedará una suma sobre n y sobre m de la función multiplicada por sí misma. Pero como tenemos también el producto punto de unitario en y em, reconocemos esto como una delta de Dirac. La delta de Dirac solamente vale 1 cuando n es igual a m. Entonces la sumatoria de aquí pierde sentido hacerla sobre n y sobre m, porque solamente vale 1 cuando n es igual a m. Entonces esto se convierte en una sumatoria solamente sobre n, y pues tenemos fxn, fxn, entonces tenemos esto al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Que si n es el número de puntos en mayúscula, y vamos haciéndolo más grande, va a llegar un punto en el que pues, cada vez se hace más grande y deja de tener sentido la función.
al momento que vamos agregando más dimensiones, se va haciendo cada vez más grande el producto, va a llegar a un punto en el que sea infinito y no va a tener sentido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que introducir algo que lo normalice, una constante que detenga ese crecimiento. Y lo podemos hacer introduciendo el factor de delta de x, ¿sí? ¿Qué tan separados están los puntos x1 y x2, x2 y x3? Con eso estamos restringiéndonos a calcular el área de unos rectángulos que están abajo de la función. Y entonces, si n tiende a infinito, delta x tiende a cero. Y tenemos una integral, ¿no? Una integral sobre todo el espacio real o sobre todo el espacio en el que esté definido. Esa es la manera de definir el producto punto. Ya no es un producto punto como antes, ahora se llama producto interno. Y está representado con estos brackets de cada lado. Ya no es un producto punto porque ya no tenemos vectores normales, sino tenemos funciones. Entonces, si tenemos funciones como vectores, esto implica que tenemos también una base. Debemos tener una base de vectores y como una función es un vector, en este caso tenemos que los vectores base deben ser también del mismo tipo, entonces tenemos que ser un tipo de función. ¿Qué función va a ser? Bueno, ya sabemos de antemano que los coeficientes de las funciones son las funciones evaluadas en cada punto. Entonces, si hacemos el producto punto, ¿verdad? De el vector unitario con la función, deberíamos tener la función evaluada en ese punto. Y hay una función, bueno, pseudo función o sucesión de funciones que se conoce como delta de Dirac, que cumple justamente esta propiedad. Si integramos la delta de Dirac multiplicada por una función, nos va a dar la función evaluada en cero. Eso es como un impulso la delta de Dirac, no es como un impulso, algo que solamente pasa en ese momento. Solamente en el punto x igual a 0 está definida y en cualquier otro punto del espacio es igual a 0. Si la recorremos a la derecha, x0, pues tendríamos que la función está evaluada en el punto x0. Y bingo, aquí está, ¿no? Podemos decir que el vector unitario n va a ser una función en, que es una delta de x menos xn, ¿sí? Tenemos una delta de Dirac recorrida por el punto xn, entonces solamente está definida en justamente ese punto, y en ese punto, al hacer la integral, nos regresa la función evaluada en ese punto. Entonces podemos escribir la función como una suma de estos vectores base, ¿no? Una suma de impulsos, una suma de puntos en cada parte, yendo a infinito, ¿verdad? Es la base de las funciones, una delta de Dirac. Nos dice dónde está cada función evaluada en cada punto. Es lo que nos regresa cuando hacemos el producto interno. Y era de esperarse, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que tiene que hacer una base. Como anteriormente decíamos que el producto punto, si hacemos producto punto de v con e1 nos va a dar 3 y v con e2 nos va a dar 4, ¿no? Son los coeficientes. Y si sumamos todos los coeficientes tenemos el vector. Entonces, si aquí sumamos todos los coeficientes de las bases delta x menos xn sobre f de x, tenemos otra vez la función. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, tenemos ya una base para nuestros vectores, pero decíamos anteriormente que podemos rotar bases, podemos usar bases diferentes dependiendo de cómo esté el sistema, ¿no? Anteriormente hablamos de la hoja de papel que está en la mesa y la hoja de papel que está apoyada en la pared o el pizarrón. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay restricciones en el espacio, ¿no? Por ejemplo, está un espacio estilo Manhattan, en el que solamente se pueden, como si fuera una calle, ¿no? Calles cuadradas. Entonces, si tú quieres ir de un punto a otro, no puedes ir por la diagonal, tienes que ir izquierda, arriba o derecha, arriba, derecha, abajo, ¿sí? No es posible cruzar la diagonal. Entonces, no tiene sentido pensar en trayectorias diagonales porque no se pueden. Y lo mismo en un círculo. Si tenemos que un tren está en el círculo, solamente puede moverse en esas vías, ¿verdad? No podemos movernos de otra forma. Aunque había maneras más cortas de llegar en el espacio, estamos restringidos. En este tipo de cosas, cuando vemos que surgen
nuevas bases útiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí podemos decir, bueno, vamos a movernos a la derecha e izquierda nada más, como si tuviéramos un plano cartesiano. Hay restricciones en forma de ecuaciones también. Tenemos la ecuación de onda. No vamos a meternos tanto en la ecuación de onda, pero la ecuación de onda tiene soluciones independientes al tiempo de forma de senos y cosenos. Entonces, una solución de la ecuación de onda se puede escribir en términos de senos y cosenos. Nos interesaría ver entonces para todas las soluciones de la función de onda con diferentes coeficientes a y b, pues tener una base en senos y cosenos tendría sentido. Queremos cambiar de delta de Dirac a una base posible con otras funciones. Y esto es posible. Si tenemos los senos y cosenos, lo vemos, y los graficamos, vemos que son periódicos. Entonces, podemos ver que tienen un periodo de 2pi. Todo eso se va repitiendo. Entonces, si antes integrábamos las funciones en todo el espacio, cuando tenemos senos y cosenos, podemos ver que es posible enfocarnos únicamente en este periodo pequeño de 2pi para crear funciones que vivan solamente en este intervalo. Entonces, por ejemplo, si tenemos los armónicos de las ondas senoidales, vemos que para el seno de x se cumple que la función se repite, ¿verdad? Se repite justamente de menos pi a pi. Y si vemos después la gráfica un poco más celeste, es la gráfica de seno de 2x. Ahora el periodo de la gráfica de seno de 2x es solamente pi. Si nos fijamos ya desde menos pi a pi se vuelve a repetir de 0 a pi. Pero toda la onda como tal también se repite de 0 a pi, de menos pi a pi. Y lo mismo para las demás. Entonces, aunque su periodo sea menor, su frecuencia sea mayor, se cumple que de menos pi a pi también se puede decir que son periódicas. Esta forma se va a seguir repitiendo. Entonces podemos concentrarnos agarrando una frecuencia base en un periodo de menos pi a pi. Y entonces podemos ver, bueno, vamos a ver si sí es cierto que se pueden armar una base con diferentes frecuencias del seno y del coseno. Vamos a ver la ortogonalidad de las funciones. Si tenemos coseno de nt, seno de nt, la integral de esto nos va a dar 0 porque el coseno es una función impar y el seno es una función par. Entonces la integral va a dar 0 porque estamos integrando de menos pi a pi, un intervalo simétrico. Entonces es 0 porque una función impar multiplicada por una función par se hace una función impar. Y una función impar evaluada en un intervalo simétrico es 0. Entonces ya quedó. Se ve prometedor. Pero hay que todavía evaluar coseno con coseno y seno con seno. Tenemos las siguientes integrales. Con la identidad que vemos aquí, podemos ver cómo resolver esto, ¿no? Si alfa es igual a nt y beta es igual a mt, podemos tener dos ecuaciones, ¿no? Para cuando estamos sumando y cuando estamos restando. Si sumamos, ¿verdad? Estas ecuaciones, podemos obtener un resultado que nos va a ayudar a resolver la integral. Si vamos haciendo el producto interno, hacemos la integral, ¿verdad? Podemos separar coseno por coseno. Si de esta gráfica aquí las sumamos, entonces se nos va el seno y de este lado tenemos seno de nt más mt más seno de nt menos mt, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Ahora tenemos dos integrales, una con coseno y otra con coseno, pero una de n más m y otra de n más n menos m. Hacemos la integral del coseno seno, y nos toca evaluar de pi a menos pi. Tenemos 4 términos, pero podemos simplificar porque el seno es una función impar, entonces seno de menos x es igual a seno de x. Y entonces, si veíamos antes, seno de menos n más m se convierte en seno de n más m, y seno de menos n menos m se convierte simplemente en seno de n más menos m.
Y podemos juntar entonces cada una, multiplicarla por 2 y se nos cancela el 2 que teníamos anteriormente, la fracción. Y llegamos a esto. Pero recordemos que n y m son enteros. Entonces m más n y m menos n también son enteros. ¿Y qué pasa con el seno? Si vemos la forma del seno, ¿verdad? Nos venimos al seno, el seno sería la que está un poco más oscura. No, pero el seno es la que es más celeste. Cada vez que estamos en pi, se hace cero, ¿no? Cero, 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 cero. Porque recordemos que el seno es la componente vertical, ¿no? De un triángulo. Y si estamos en un ángulo pi o menos pi, significa que estamos en la horizontal. Entonces la vertical vale cero. Entonces, todos los múltiplos de pi van a ser cero. Entonces el seno de m más n entre pi por pi es cero. Y seno de m menos n por pi es cero. Listo. Queda comprobado que el coseno es ortogonal. Pero hay un caso especial. Porque si n es igual a m, nos vamos acá, ¿verdad? Si n es igual a m, aquí vamos a tener 2n, ¿verdad? 2m. Eso sigue siendo 0. Pero aquí vamos a tener 0 dividido entre 0. Y eso no se puede hacer. No existe. Sin embargo, podemos sacar el límite. ¿Y cómo sacamos el límite? Pues el límite lo sacamos con la regla del L'Hopital, ¿no? Tenemos el límite, ¿no? De una variable epsilon de xi es igual a n menos m cuando xi vale 0, ¿verdad? Porque si n es igual a m, significa que m menos m es igual a 0. Usamos la regla del L'Hopital, ¿sí? Que hacemos la división. Cuando tenemos una división de dos límites y uno de ellos va a 0, el de abajo, bueno, va a 0, tenemos una discontinuidad, un límite indefinido, podemos derivar ambos términos, ¿no? Entonces la derivada de seno de pi por xi respecto a pi, respecto a xi, tenemos pi coseno de pi xi. La derivada de xi sería 1. Entonces nos queda pi por el límite de coseno de pi xi cuando xi va a 0. Cuando xi va a 0, el coseno se aproxima a 1. Entonces tenemos que el límite es simplemente pi. Y terminamos, ¿no? Porque ahora sí ya queda comprobado que el coseno es ortogonal siempre y cuando n sea diferente de m. Cuando tenemos n igual a m, tenemos este caso. Entonces el coseno, por el coseno, vale pi. Y esto es simplemente una delta de Dirac, pero multiplicada por pi, ¿no? Si n es diferente de m, tenemos 0. Si n es igual a m, tenemos 1 multiplicado por pi. Entonces el coseno de nt, producto interno con coseno de mt, es una delta de Dirac multiplicada por pi. Y podemos repetir este procedimiento, ¿verdad? Solamente que ahora acá, en nuestra ecuación, sería restar estas ecuaciones para que se nos cancele el coseno en vez del seno. Y llegaríamos a lo mismo. Y vamos a llegar a la misma expresión de pi por delta de nm. Entonces hasta aquí dejamos. En el siguiente video vamos a ver cómo a partir de aquí podemos llamar la serie de Fourier y cómo podemos representar cualquier función dentro de un periodo, una función periódica, como una suma de series de senos y cosenos, así como arrojábamos antes la función como suma de deltas de Dirac. Entonces por hoy es todo. Nos vemos en el siguiente video.